cordial bienvenida al Salón Ilía del Palacio Legislativo. Antes de dar inicio a este acto, le pedimos, por favor, que pongamos los celulares en silencio para evitar cualquier tipo de interrupción. De esta manera, damos inicio y antes agradecemos porque hoy contamos con la presencia de Su Excelencia el señor Embajador de Perú en Argentina, Peter Camino Canoc, también el congresista peruano Juan Carlos Lizarzaburu, el diputado nacional Fabián Borda. También contamos con la presencia del capitán Andrés Jornet Ventura, en representación del Regimiento 1 Patricios, Nicolás Pascuchelli, de la Dirección de Asuntos Parlamentarios de Cancillería. También agradecemos la presencia del presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, Alberto Geli Cantilo, Beatriz Carceller, presidenta de la Comisión Homenaje a Juan Facundo Quiroga. Agradecemos la presencia de Alejandro Rossi Belgrano, presidente de la Asociación Belgraniana de la Capital Federal, y también Beatriz Sirgigliano, vicepresidenta del Instituto Browniano. Agradecemos también y queríamos destacar que hoy estaba invitada también y estaba prevista la participación de la senadora María Eugenia Duré, quien por problemas personales no pudo estar presente, pero no obstante nos hizo llegar su adhesión a este evento y también un agradecimiento por la invitación. También queríamos agradecer la presencia de la Guardia de Honor del Regimiento Granaderos a Caballos General San Martín. Este encuentro es una iniciativa de la senadora nacional Clara Vega. El motivo del mismo es la presentación del libro Intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas. Este libro está escrito por Víctor Andrés García Belaúnde y esta obra cuenta con el prólogo del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Aporta una visión novedosa y hasta ahora desconocida de la participación diplomática de Perú en la guerra de las Islas Malvinas. Seguidamente, invitamos a la senadora nacional María Clara Vega a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá acompañando esta propuesta de nuestro equipo que junto con muchos amigos que nos han acompañado en este año tan importante, los 40 años de aquella guerra, que todavía tiene una herida grande en el pueblo argentino y que todos queremos que en algún momento nuestra bandera flamee en ese lugar. Y conversando con diferentes personalidades, tuve conocimiento de que este libro estaba pronto a editarse y que además estábamos con la posibilidad de no solamente de declararlo de interés, sino también de que se presente acá en el Senado de la Nación. Y mientras preparaba cuál iba a ser mi participación en esta presentación, donde estoy acompañada por personas que han intervenido prácticamente en directo en cuanto fue el tema de este conflicto que tuvimos, la guerra de Malvinas. Uno es el actor Víctor, el autor del libro, y el otro, el que nos acompaña, es el diputado nacional, quien tuvo la otra cara, la intervención directa, ¿no?, como soldado en la guerra de Malvinas, y por supuesto que tenemos acá el acompañamiento de dos personas que son fundamentales para estas relaciones bilaterales. Nuestro embajador en Perú y el embajador de Perú en Argentina. Bueno, yo les quería contar un poquito como riojana, cómo llega primero mi sentimiento sanmartiniano y luego la búsqueda y esto que siempre me está relacionando con esa parte de historia de mi provincia, con la proeza sanmartiniana y con este sentimiento sobre las Islas Malvinas.
Pertenezco a una provincia que ha apoyado la campaña libertadora sanmartiniana, lo que se conoce como la Expedición Auxiliadora de Celada y Dávila, que llevó adelante la travesía y diría que la batalla más importante para el triunfo que luego obtuvo San Martín en Chile. Y a partir de allí la posibilidad de armar su ejército y llegar hacia Perú y lograr la independencia de Perú. Entonces, esa visión sanmartiniana, ese trabajo y ese apoyo del pueblo argentino es lo que yo veo reflejado hoy en la presentación que Víctor nos va a realizar. Porque ese sentimiento, ese amor, ese respeto por el padre de la patria, San Martín, es lo que ha llevado al pueblo peruano a acompañarnos en distintas etapas, en distintos momentos de nuestra historia, pero a ponerlo todo durante este conflicto. A diferencia de lo que nos pasó en ese momento, nos pasó años anteriores y nos continúa sucediendo con otros países limítrofes, ¿no?, que durante el conflicto no demostraron ser tan compañeros, amigos, y a pesar de que nos unía también esta travesía, ¿no? Hablo de Chile, hablo de Uruguay, hablo de otros países que inclusive hasta, decían, lo recuerdo, era muy pequeña todavía, cuando decía, la acción de la Cruz Roja, la acción humanitaria nos llevó a prestar este lugar, a hacer lo otro, ¿no? Que, uno entiende por ahí que son cuestiones diplomáticas que superaban a este sentimiento de unidad latinoamericana, que es lo que nosotros defendemos, que es lo que nosotros tratamos de sumar día a día para que estos países que necesitan, que a veces lo tienen todo en cuestión de posibilidades, de producción, de desarrollo, pero les falta esto de tomar conciencia del poder que hubiésemos tenido si estaríamos todos unidos. Yo en algún momento, cuando hablaba sobre la batalla del Pozo de Vargas y esta pelea de Felipe Varela por la unidad latinoamericana, en un sitio que estamos luchando por declararlo sitio histórico en mi provincia, les decía el año pasado a todos nuestros invitados que distinto hubiese sido ir a gestionar ante los países o ante los países donde eran originarios los laboratorios que tenían las vacunas para el COVID, que distinto es ir a negociar entre 3 o 4 países e ir solo cada uno por su lado, ¿no? El resultado es totalmente diferente. Ahora, ya centrándonos en esto que atañe específicamente al trabajo que hizo Víctor sobre el libro y recopilar el acompañamiento del Estado peruano, quiero contarles una anécdota que me emocionó hasta las lágrimas mientras estaba en la universidad en la clase de Relaciones Internacionales, cuando una de mis profesoras, que había participado en un momento en Cancillería, nos comentaban la participación de Perú cuando comenzó el conflicto. No solamente con esto decir, pongo al servicio del Estado argentino todo lo que tenga que ver con logística, sino todo lo que Víctor nos va a contar de trabajo que se hizo, no solamente para llegar a buen término con el conflicto, sino todo el esfuerzo de nuestros embajadores, de todos los que tuvieron a cargo de las negociaciones diplomáticas de ese momento, primero para evitar el conflicto y luego durante el conflicto para poder evitar el resultado final que tuvimos allá en 1982. Así que solamente me resta darle las gracias por todo lo que hicieron y seguimos trabajando en estos 40 años por la gesta de Malvinas
y para que algún día flamee en las Islas Malvinas nuestra bandera. Muchas gracias. A continuación, damos apertura al panel y, en primer lugar, presentamos a Su Excelencia el señor embajador de Argentina en Perú, Enrique Vaca Narvaja, quien es diplomático de carrera, realizado también, vale destacar, sus estudios de grado y posgrado en la Universidad de Ámsterdam. A lo largo de su trayectoria cumplió funciones en las embajadas argentinas de Paraguay y Guatemala y fue representante de nuestro país ante la Secretaría General de UNASUR en Quito, Ecuador. El embajador asumió sus funciones al frente de la representación en Perú el día 8 de septiembre del año 2020. A continuación, hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Señora senadora María Clara del Valle Vega, Andrés Víctor, señor diputado, embajador Pedro Caminos, muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy en la presentación de este libro que tiene como título La intervención del Perú en el conflicto o controversia de Malvinas, como dice el título. Es primero rescatar que es el primer libro que escribe un peruano sobre el conflicto de Malvinas, lo cual, digamos, ya hace al libro en sí mismo una obra interesante. Este libro también es producto de una persecución que le hice a Víctor Andrés, alias Vitocho para los amigos, porque desde el primer día que yo llegué a Perú, recuerdo ese 8 de septiembre, que fue el día que se cumplían los 200 años del desembarco de San Martín en Perú. Una casualidad, nadie había pensado que ese era el día que tenía que llegar el embajador argentino, ni venía con un mensaje libertador tampoco en el Perú. Pero ese día, a la semana siguiente, estaba comiendo con Víctor Andrés y me dice que tenía pensado escribir un libro. Y entonces empezamos yo le pregunté cómo es que sabes tanto del conflicto de Malvinas y dónde sacaste toda esta información. Y entonces ahí Vitocho, como lo conocen sus amigos, me dice que él había sido secretario general de la presidencia y a partir de ahí había sido uno de los testigos de toda la negociación previa, que fue una mediación que llevó a cabo Perú para que no se desatara el conflicto. En esa negociación que fue muy activo Perú, y sobre todo el presidente Fernando Belaúnde, casi se logra un acuerdo con 7 puntos que que están muy bien redactados e informados en el libro, y eso con el hundimiento del Belgrano quedó totalmente paralizado. El libro es un excelente testimonio de un momento de la historia argentina y tiene una parte que me parece súper interesante para los futuros estudios que se hagan sobre la materia. El tema tiene toda una recopilación de los cables, ¿no? Ustedes saben que en las cancillerías en aquel entonces había un funcionario en cada una de las embajadas, un funcionario especializado en claves, porque no existía los mecanismos actuales del encriptado automático como funciona hoy en día con las computadoras. Entonces, la redacción de esos cables a veces falta algún artículo porque había un ahorro de palabras y tampoco son cables largos porque les llevaba mucho tiempo al clavista traducirlos con el encriptado que le habían otorgado. Y esto se hacía siempre en un cuarto muy oscuro y fuera del ámbito de todos los funcionarios y en las noches. O sea, imagínense el tiempo que llevaba este tipo de comunicaciones. Y es la primera vez que uno ve esta información desde los informes que hacían los embajadores o funcionarios de las cancillerías del Perú fuera de Lima y de Lima al resto del mundo. Y ahí creo que hay una visión
muy clara del compromiso que había asumido el Perú en el proceso de mediación que estaba llevando a cabo y que posteriormente fracasó porque el hundimiento del Belgrano fue un punto de inflexión en ese momento para la historia de este conflicto. Y a partir de ahí nace una muestra de solidaridad y afecto enorme por parte del Perú que nosotros como argentinos debemos reconocer. Que es el grado de hermandad que nos une, el grado de hermandad que tiene sus orígenes preincaicos, porque hemos compartido parte de esa historia posteriormente con el proceso pertenecimos también al virreinato del Perú, después vino la reforma del virreinato y ahí nos alejamos. Pero el general San Martín, que cruzó los Andes, llegó ese 8 de septiembre a Lima y fue un personaje muy querido en el Perú. Es uno de los puntos de unión que tenemos con los peruanos. Pero también tenemos otros puntos de unión que son, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, que participó en la Guerra del Pacífico, fue prisionero y fue enviado por los chilenos de vuelta a la Argentina. También está Tomás Álvarez, que fue director, que era un peruano arequipeño, que nació en Arequipa y ahí fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso nos ha ido uniendo, y sumado a eso tenemos también los peruanos que viven en la Argentina, que han venido a trabajar, que contribuyen diariamente al crecimiento de nuestro país, al igual que los argentinos que viven en Lima. Y eso nos ha hecho como conformar una suerte de familia y esa hermandad se ha profundizado. Y siempre es bueno rescatar en esto que el trabajo que ha realizado Vitocho con este libro va en ese sentido, en mostrar, digamos, todo aquello que nosotros muchas veces no hemos conocido de lo que ha sido esa contribución del Perú durante todo el proceso de las Malvinas, algo que es de un valor enorme. Y para concluir, algo que me parece también muy interesante, durante el proceso de la guerra, cuando se desata el conflicto, había una cantidad de gente enorme que hacía filas en la Embajada Argentina para anotarse como voluntarios. Eso también demuestra ese sentimiento de hermandad. Ustedes saben que también hace poco fueron condecorados aquellos aviadores que trajeron parte del equipamiento que nos facilitó el Perú para el conflicto. Entonces, ese reconocimiento se ha hecho. Y ahora nuestra embajada estamos tratando de reconstruir esa lista de voluntarios que se anotaron, porque nosotros somos pésimos para guardar los recuerdos y nuestras memorias siempre son flojas y si no encontramos los papeles es más difícil aún. Pero entonces en reconstruir ya hemos localizado 4 o 5 de esos voluntarios y a través de ellos vamos a hacer un reconocimiento porque me parece que es sumamente importante. En síntesis, hasta aquí mi testimonio sobre este libro y quiero agradecerle nuevamente a Vitocho por sumarse a este proyecto que es Malvinas nos une, porque las Malvinas ya no son solamente argentinas, sino son latinoamericanas. Muchas gracias. Agradecemos a Su Excelencia el señor embajador de Argentina en Perú, Enrique Vaca Narvaja. Seguimos en este caso con el diputado nacional Aldo Leiva, de la provincia del Chaco, quien es el primer soldado veterano de Guerra de Malvinas en integrar la Cámara de Diputados de la Nación. Perteneció al Regimiento 4 de Infanterías de Corrientes y ocupó varios cargos selectivos en su provincia. Hoy, para el Congreso, es un honor que pueda formar parte de este panel. Presentamos al diputado nacional Aldo Leiva. Bueno, buenas tardes a todos, a nuestro embajador en Perú, a nuestra senadora
María del Valle Vegas, gracias por la invitación. La verdad que es para mí un privilegio poder estar compartiendo este panel. Gracias al escritor Víctor Belaúnde. Gracias a todos los presentes, a los congresistas del Perú, a diferentes personalidades de nuestro país. Hablar de lo que significó Perú en la guerra de Malvinas, en lo personal, significa volver 40 años atrás, cuando muy joven, siendo soldado del Regimiento 4 de Montecaseros en la provincia de Corrientes, yo soy de la provincia del Chaco. El servicio militar obligatorio hizo que como soldado clase 63 tuviera mi preparación entre febrero y marzo, y en el mes de abril encontrarnos en el conflicto. Ese conflicto que, como siempre digo, fue producto de una dictadura que se estaba yendo y que utilizó un sentimiento muy caro a los sentimientos del pueblo de la nación argentina y de la patria grande latinoamericana. Esa patria grande latinoamericana que implica que tenemos muchos hermanos, y en lo personal, y no es porque hoy estemos acá con los hermanos peruanos, creo que si hay un hermano de los latinoamericanos que merece un reconocimiento muy especial, son los hermanos peruanos. Esos hermanos que estuvieron en la diplomacia, esos hermanos que estuvieron desde el primer momento junto al pueblo argentino y junto a quienes estábamos librando esa batalla. Yo, como les decía, como tantos soldados argentinos con 19, 20 años, la información que recibíamos era muy poca. Pero créame, hermano peruano, que si hay algo que recuerda a mi oído y que seguramente recordarán la enorme mayoría de mis camaradas, es que el pueblo peruano, el Estado peruano, el gobierno peruano, estaba total y absolutamente convencido de acompañarnos en esa lucha. Convencido de que primero había que agotar las instancias diplomáticas, y trabajó muchísimo para que eso ocurriera. Lamentablemente, la prepotencia de los poderosos, la prepotencia de las armas nos llevaron a ese hundimiento del general Belgrano, que implicó que se agotaran todo tipo de instancias para poder proseguir en la línea del diálogo y encontrar algún tipo de entendimiento. Pero eso no fue obstáculo para que los hermanos peruanos siguieran esa línea de solidaridad, de compromiso, de hacernos sentir verdaderamente que esa lucha por la recuperación de nuestra soberanía en Malvinas es y sigue siendo una lucha latinoamericana, y que esa lucha latinoamericana tiene un aliado, pero sin duda incondicional, que es ese pueblo hermano peruano. Es importante también destacar que en estos tiempos las batallas se libran de otra manera, y está bien que así sea, y que tiene que ver con los foros internacionales, regionales, muchas veces también desvaluado por las grandes potencias, desvaluado por los grandes medios de comunicación, que pareciera ser que todo lo que es
de otros continentes parece que siempre es más fuerte y parece que siempre es más válido. Yo soy de los que creo y reivindico permanentemente la unidad latinoamericana, de los que creo que esa unidad latinoamericana que hoy se extiende a los pueblos del Caribe, esa unidad latinoamericana que seguramente a veces con más vehemencia, otras veces también porque somos humanos, somos hombres y mujeres que tenemos diferentes visiones de la política, del mundo, a veces es más fuerte, a veces es más débil esa voz, pero lo que no tengo ninguna duda que más allá de los diferentes gobiernos, los pueblos, ese pueblo anónimo que conforma esta Latinoamérica, sin duda es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Por eso también es importante destacar la presencia de nuestros hermanos peruanos acá en la Argentina, a quienes les rendimos permanente reconocimiento por su trabajo, por su inserción en nuestra sociedad. Y seguramente lo mismo ocurre con tantos argentinos que viven en el Perú. Así que, senadora, muchísimas gracias por permitirme estar hoy acá presente. Créanme que en estos 40 años de aquella guerra, en lo personal, a veces pienso que parece que es un sueño, porque no puedo dejar de pensar en ese dolor que significó la guerra, el sentir la muerte de mis camaradas, el sentir el frío, el hambre, el miedo, porque eso forma parte del ser humano. Y pensar que transcurrieron 40 años y que la vida me ha dado esta oportunidad de estar hoy representando al pueblo de la nación argentina en el Congreso de la Nación, tratar de defender esos mismos valores que hemos enarbolado a lo largo de nuestras vidas y entendiendo claramente que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros camaradas muertos es seguir enarbolando nuestra bandera, seguir haciendo oír nuestra voz en todos los confines del mundo, porque estoy convencido que va a llegar el día en que nuestra bandera va a flamear por siempre en ese pedazo de territorio que nos corresponde. Y finalmente, sin duda, al tener hombres que a través de un libro perpetúan la memoria de los pueblos, lo plasman en una obra, sin ninguna duda, estas obras son las que trascienden a los pueblos, bajan a las diferentes generaciones y estoy convencido que a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestra amada América Latina, deben haber muchísimos escritores, hombres como Belaunde, que nos hacen sentir que esa lucha de los pueblos americanos, de los pueblos latinoamericanos, no es en vana y que tenemos que seguir por esa línea para consolidar esa hermandad latinoamericana y para que la solidaridad sea permanente y que, en definitiva, esa solidaridad nos permita hacer sentir a los poderosos del mundo que acá estamos dispuestos a seguir librando esta batalla por algo que hoy día no es una lucha solamente de Argentina, es una lucha latinoamericana, es una lucha de los pueblos caribeños para que en algún momento de la historia
podamos desterrar definitivamente el colonialismo de esta parte del mundo. A todos, muchísimas gracias y felicitaciones a Víctor, que la verdad que lo termino de conocer. Y es bueno conocer a hombres que sin ninguna duda llevan la patria en la piel, esa patria latinoamericana que es la que tenemos que seguir luchando para que las futuras generaciones mamen de eso y que puedan llevar a la práctica por un mundo mejor, por una Latinoamericana mejor y por que en definitiva podamos llegar alguna vez, como decía, a que justamente podamos recuperar ese pedazo de territorio que nos corresponde. Muchísimas gracias. Agradecemos y qué honor tener la presencia del diputado nacional Aldo Leiva. Y para concluir con este panel de lujo, le damos la bienvenida al autor del libro que hoy estamos presentando, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Es abogado y político peruano que se desempeñó como congresista de la República del Perú entre los años 2006 y 2019. También fue diputado por 2 periodos entre el año 1985 y 1992. Durante la Guerra de Malvinas fue secretario del Consejo de Ministros del Perú, nombrado por el presidente Fernando Belaúnde Terry desde 1980 a 1985. Publicó varios libros, entre los que se encuentran Los ministros de Belaúnde, 1963 a 1968, 1980 a 1985 y El expediente Prado. A continuación, le damos la palabra al escritor, a Víctor Andrés García Belaúnde. Buenas noches, buenas tardes. Agradezco ante todo la invitación del Senado, de la senadora del Valle Vega, de participar en esta reunión de presentación de este libro, que para mí ha sido un trabajo extraordinariamente satisfactorio. Quiero primero agradecer al presidente Alberto Fernández, quien le hablé del tema en alguna ocasión, aún antes de ser presidente, y después aceptó hacer un prólogo de este libro, y un prólogo que es, la verdad, muy generoso, y describiendo un poco la participación peruana y el agradecimiento de la República Argentina hacia el Perú. Quiero agradecer también a las personas que me acompañan, Alfredo Villanueva, que vino acá a Argentina conmigo 5 veces a hacer algunas conferencias sobre las Malvinas. En realidad, el libro surge a instancias de las conferencias que di sobre las Malvinas en la Argentina, invitados siempre y promovidos por Marcelo Perretta, que se convirtió casi en un alabardero de esta causa. Y quiero agradecer también a Ricardo Burga, que nos acompaña aquí, que es congresista y que ha querido venir a acompañarnos. Quiero agradecer, por supuesto, al embajador Vaca, un extraordinario embajador que ustedes, los argentinos, han enviado al Perú. Y nosotros tampoco podemos quedarnos atrás y hemos mandado también a un buen embajador aquí, que es el embajador Camino, por supuesto. Tratamos de seguir las huellas de Argentina. Y agradecerle, por supuesto, a la senadora por el entusiasmo que he tenido en insistir y preparar esta reunión. Y para mí es una gran sorpresa y un honor que me abruma estar presente aquí, al lado y a mi lado derecho, un combatiente de las Malvinas, que además hoy día es representante del pueblo en este Congreso. Para mí eso ratifica lo acertado que estuvo el Perú en su momento en respaldar una causa que es una causa latinoamericana. Pues bien, hay lazos, evidentemente, entre Argentina y Perú que son antiguos, desde el Imperio Incaico, que compartimos parte de un territorio,
durante la colonia o el virreinato, donde las provincias argentinas o de La Plata eran parte del virreinato del Perú y por lo tanto las Malvinas fueron peruanas durante 250 años. Y tan es así que cuando viene la independencia, Argentina, cuando ve invadidas las islas el año 1833, recurre al Perú, conforme aquí está en el libro, para pedir documentos que les sirvan para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas. Y entre otras cosas, los planos que aquí figuran en el libro del siglo XVIII son planos que se envían de la Cancillería peruana a Argentina el año 1833 y otros documentos adicionales que están aquí descritos. O sea, había ya una relación y un interés. Por supuesto que antes de esto, San Martín sembró una semilla muy importante, que es la semilla del apoyo, de la colaboración, de la solidaridad entre nuestros pueblos. En esta gesta libertadora que llegó al Perú y que recogió el sentir del pueblo, interpretó bien el sentir del pueblo y proclamó su independencia. Y las palabras de San Martín hace 200 años, 201 años exactamente, cuando declaró la independencia, son un himno sagrado que se repite constantemente en el Perú. Decía San Martín en ese momento: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Pero un año después, San Martín, después de declarar la libertad en el Perú, se presentó justamente hace 200 años, que se ha cumplido el 20 de septiembre pasado, se presentó al Congreso peruano a entregarle su insignia, la bandera, la banda bicolor, los poderes al pueblo allí representado en un Congreso, recipiendario de la voluntad popular, recipiendario de la soberanía popular, porque quería que el pueblo tome sus decisiones finalmente. Esto también es importante. Y luego vinieron años de colaboración, años de amistad, y luego en la Guerra del Pacífico vemos a otro personaje también que estuvo dispuesto a entregar su vida por el Perú, que no lo mataron porque era argentino, pero peleó heroicamente en la batalla de Arica. Y claro, murieron muchos y su vida fue respetada porque no era peruano en ese momento en una guerra, en la Guerra del Pacífico. Entonces hay relaciones constantes y permanentes, una continuidad de colaboración y de amistad entre nuestros pueblos. Y luego venimos ya a la época más moderna y nos encontramos con el tema de las Malvinas. Nos encontramos con una guerra que empieza en abril, hace 40 años exactamente, en abril del año 82, y Belaúnde interviene allí. Pero qué curioso, cómo el presidente Belaúnde interviene. Bueno, porque interpreta un sentir nacional, porque lee exactamente los sentimientos del pueblo peruano hacia el pueblo argentino. Belaúnde había sido deportado por la dictadura militar del año 68 por Velasco Alvarado a Argentina el 3 de octubre del año 68. 10 días después, la dictadura argentina de Onganía lo expulsa a Belaúnde de la Argentina. O sea, pasan los años, 12, 14 años, y Belaúnde se encuentra que en el tema de las Malvinas hay otra dictadura en Argentina. Y lejos de él, que siendo un hombre demócrata 100%, lejos de ponerse de costado, de no escuchar, de no tomar en cuenta los lazos viejos de amistad, él decide intervenir. Él siente que es el último bastión colonialista de América Latina, siente que hay una herida abierta en América Latina por el tema de las Malvinas y por tanto asume la responsabilidad de colaborar, ser mediador, ser árbitro, ponerse a disposición de las partes para poder lograr algo. Y efectivamente, no voy a extenderme ni contar todo lo que está en el libro, pero en el libro aparecen una serie de documentos inéditos de la Cancillería peruana que se demuestran pues
toda la arquitectura de esas negociaciones en ese momento, casi con filigrana. Se describe perfectamente bien todo lo que pasó allí. Y Belaúnde se pone en contacto con el gobierno americano, con el gobierno inglés a través de su embajador, Charles Wallace, a través del embajador Frank Ortiz, habla con el secretario general, secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, que era un general de 5 estrellas, héroe de la guerra de Corea, con el cual habla en fluido inglés, Belaúnde había estudiado en los Estados Unidos, y habla también con el general Galtieri. Y logran, después de una serie de conversaciones, logran llegar a una fórmula de paz de 7 puntos, que aquí también están, que más o menos consistían en una desocupación de las islas por parte de Inglaterra y de Argentina. Luego, una ocupación de las islas por 4 potencias. 4 potencias, 2 que nombraba Argentina y 2 que lograba Gran Bretaña. Gran Bretaña vetó a Estados Unidos, entonces iban a estar allí Canadá y Alemania. Y en el caso de Argentina, proponía a el Perú y a Brasil. Todo esto ya estaba conversado, estaba bastante avanzado. Hay que recordar que en estos cables que aquí figuran, que son interesantes, porque el libro consta de la parte diplomática, de los cables y de la parte de logística militar, porque el Perú, en este caso, participó en la parte de la diplomacia y de la parte de la logística. O sea, tuvo un doble papel en un solo tema, además, ¿no? Y en un solo tiempo. Y entonces, cuando uno ve los cables y se da cuenta que los cables del embajador peruano en Washington, Fernando Schwal, que era un hombre de mucha formación jurídica, le informa a Lima que el presidente Joao Batista Figueiredo está en Estados Unidos en una visita previa a la isla de las Malvinas, previas al conflicto, pero que ha dicho o ha dejado traslucir que él no va a intervenir, el Brasil, en el conflicto, con la sola expresión que cambiaría de posición, pensaría cambiar de posición siempre y cuando Inglaterra pueda atacar el continente. Pero si no, se ponían de costado. Pero también hay otras cables que muestran pues la posición chilena o de otros países. En el caso de estas negociaciones, Belaúnde logra entonces establecer en la propuesta peruana, que así le llaman a algunos autores extranjeros. A propósito, lo que bien decía el embajador Vaca, este es el primer libro, no sé si el único será más adelante, pero de hecho es el primer libro en este momento y el único que grafica, que describe, que hace un análisis de la posición peruana en un tema. Porque hemos tenido y hemos visto muchos libros sobre la Argentina escritos por argentinos o por otros extranjeros o por ingleses, pero no hay una versión peruana de un país que sí participó directamente en la parte diplomática y en la parte de guerra, en la parte logística. Y este libro cubre ese vacío para que los historiadores puedan revisar y se dan cuenta que se hizo mucho más de lo que se pensaba, pero lamentablemente no hubo una respuesta adecuada. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa entonces en esta trama, en esta controversia, en esta guerra? Bueno, avanza el tiempo y finalmente Belaúnde, que habla con Galtieri, que Galtieri le decía doctor, Belaúnde no era doctor, por lo menos que yo sepa no era doctor, quizás su doctor en causa le han hecho después. Entonces Belaúnde, para guardar la sintonía, le decía general. Y entonces ahí él trata de convencerlo de que la fórmula era muy buena, porque se iban todos, venían 4 países por un año. En ese año se iba a resolver la controversia, respetando los intereses de los malvinenses. Pero al año había una solución. Y claro, si Inglaterra se iba después de 150 años, ya no volvería, por más solución que se haga. Era obvio que ya, soltando las Malvinas, ya Inglaterra no volvería. Habría una solución diferente. Y esa propuesta
que Belaúnde le habla a medianoche con Galtieri. Galtieri le hace una serie de observaciones. Se había ya discutido el texto en inglés y en español. En inglés que hablaba perfectamente bien Belaúnde, que no hablaba perfectamente bien Galtieri. Y después de llegar a una conclusión, le dice: mi general, créame, yo estoy convencido que el general Hay ha tenido que forzar a Gran Bretaña a que acepte este acuerdo. Lo ha aceptado, lo ha forzado, lo ha aceptado. Pero no están convencidos ellos. Si usted no me dice, si usted no me acepta esta fórmula ahora, después cualquier cosa puede pasar. Entonces Galtieri le dice: no me presione, doctor, no me presione, no me presione. Hemos esperado 150 años, podemos esperar 2 o 3 años más. No me presione. Entonces dije: pero entiéndame que yo he notado en el general Hay, en el secretario de Estado Hay, esta preocupación de él sobre sus siempre aliados. Gran Bretaña, pues son más aliados siempre que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que cualquier país latinoamericano, a pesar que podría pensarse diferente, pero eso es parte de la historia del mundo. Entonces, ¿qué le dice a Galtieri? No me presione, yo también tengo mi Senado. ¿Cómo? Yo también tengo mi Senado. Oiga, bueno, mañana hablamos. Entonces Belaúnde voltea y dice: yo no sabía que las dictaduras tenían Senado, para mí es una novedad. Claro, ¿qué cosa es su Senado? 4 o 5 personas, 6 personas, no sé, su cúpula militar, los allegados, sus amigos, no se sabe. Pero el asunto es que esa decisión o esa conversación fue fatal, porque 12 horas después hundieron el Belgrano. Y ahí ya las cosas cambiaron. Había que volver a empezar. Y claro, y eso era una dificultad. Hay que recordar que aquí también hay un cable muy interesante de abril, de los primeros días de abril, donde el embajador peruano en Washington le informa a Lima, la Cancillería, las conversaciones secretas con Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar no podía estar hablando con el Perú, era secretario general de Naciones Unidas y dependía del Consejo de Seguridad, o sea, de las 5 potencias que eran las que manejaban el Consejo de Seguridad, etcétera. O sea, no podía. Sin embargo, por ser peruano y a ser amigo del embajador del Perú en Washington, había una comunicación y le dicen: por favor, esto es confidencial, no lo puedan decir. Claro, ahora después de 40 años lo podemos decir. Y además todos han fallecido. Yo, como he sido muy joven, he trabajado en esto muy joven, de una edad casi temeraria, entonces, bueno, estoy sobreviviendo hasta el día de hoy. Pero eso se dijo en su momento. Entonces, con esto quiero decir de que se perdió una gran oportunidad. Cuando se une el Belgrano, entonces allí, ¿qué pasa? El presidente Belaúnde, que se entera antes por los Estados Unidos, y llama a Galtieri. Le digo: oiga, ¿se ha hundido? No. ¿Hay muertos? No tengo comunicación. Sé que está al garete. ¿Cómo? No, estaba hundido. O sea, no estaba bien informado. O sea, evidentemente Estados Unidos jugaba para Inglaterra, le daba facilidades, o también parece que, no sé, en la reentrevista de Pinochet con la Thatcher en el arresto domiciliario que tenía Pinochet en Inglaterra, también se habla de colaboración e información. Eso habría que averiguar si esa información de hundir el Belgrano vino de Chile o vino de los Estados Unidos, para ubicar al barco que estaba fuera de las 200 millas reservadas por los ingleses como zona de guerra. O sea, fuera de las 200 millas. Entonces, eso fue evidentemente un problema. Eso fue un problema. Entonces, luego, Galtieri le dice que ya no hay nada que negociar, que en fin, que esto ha cambiado, pero le dice: quiero que usted reciba a 2 colaboradores míos muy cercanos, Contralmirante Clemente Moya y el general Iglesias, secretario general de la presidencia. Entonces Belaúnde le dice: no me mande general nadie, usted está en guerra. Usted está en guerra. Usted no puede desprenderse de su gente más cercana, de sus colaboradores más cercanos. No, quiero que vayan y explicarle. No, yo conozco el tema, yo lo conozco. Pero quiero que vayan a explicarle y que quiero, por favor, que usted los reciba. Entonces el presidente Belaúnde lo recibió. Horas antes de la negativa de que el presidente Galtieri diga que tengo que consultar con mi Senado,
Belaúnde estaba convencido que iba a decir que sí y había ordenado a su jefe militar, el general López Albújar, que recibe después a estos dos personajes que llegaron dentro de las 24 horas siguientes, había ordenado que prepare la celebración del acuerdo de paz, que llamen a la Guardia Presidencial, al mariscal Nieto, que llamen a fulano, sudremengano, y que sacan las alfombras y saquen, en fin, preparen una escenografía para la firma de la paz. Estaba ordenado en Palacio de Gobierno que a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente se iba a hacer esa ceremonia. Había que anunciarla, pero claro, como dijo que no se montó nada y después vino lo del Belgrano. Pero lo cierto es que Belaúnde entendió en ese momento que el interés de Galtieri de mandar a dos colaboradores suyos, militares además, y alguien más que vino, y el embajador argentino en Lima era el contraalmirante Sánchez Moreno, un hombre también muy valioso, un buen embajador, militar, pero era un buen embajador. Y Belaúnde entendió que no venían a explicar, sino que venían a pedir ayuda. Y efectivamente le dijo a su ministro de Guerra, a su ministro de Marina, prepárense porque vienen lo más probable es que vengan con una solicitud de algún tipo de armamento. Y efectivamente fue la reunión, ahí está la fotografía, que la tengo acá, no es una gran fotografía, como le decía a la senadora, pero ahí está, que atestigua que esa reunión se dio en Lima. Pero claro, ¿aquí qué pasó? Bueno, pidieron una serie de cosas que no se le podía atender. Por ejemplo, aviones Sukhoi, no, porque eran los únicos en América Latina que tenían aviones Sukhoi, con la excepción de Cuba. Eso era interferir directamente o intervenir directamente en el conflicto. Submarinos, imposible, porque la costa chilena era muy larga, la costa marítima chilena muy larga y no pasarían por allí. Entonces se acordó pertrechos de guerra, los Exocet famosos que hundieron al Sheffield, y se acordó enviarle los aviones y tanques de gasolina para los Mirage 3 que tenía Argentina. Tenía Mirage 3, pero no tenían autonomía suficiente para ir y venir de la isla al continente, y por lo tanto llevamos esos tanques del Mirage 5, que se cambiaron, y fueron 34 pilotos peruanos que algunos creen que sí volaron en las Malvinas, aunque parece que eso no era cierto. Bueno, llegaron, se enviaron las cosas, los Mirage hicieron una larga trayectoria por detrás de Bolivia, por Santa Cruz de la Sierra, para evitar los radares de Antofagasta y de Arica. Llegaron a Tandil y automáticamente participaron ya en el conflicto con pilotos argentinos. Porque, en fin, era el mismo avión, es muy parecido, un poco más moderno unos que otros, pero eran los mismos aviones. Esto es la participación del Perú. Yo creo que se hizo todo lo que se pudo. El ejército argentino en las Malvinas tuvo una actuación heroica, muy sacrificada, en una guerra no prevista de esa magnitud, y creo que, los hechos son los que están allí. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Esta herida abierta de las Malvinas sigue abierta, y mientras no se cierre, Argentina tendrá siempre la colaboración del pueblo y de los gobiernos peruanos que vengan. En eso deben estar muy seguros. Yo quiero terminar leyendo. Antes de terminar, voy a contar una anécdota. Cuando el presidente Belaúnde vino a Argentina el año 83, creo que es 83, a la toma de mando de posesión de Alfonsín, 83. Y entonces se pasó por las calles, etcétera, ¿no? Entonces vino George Bush, que era vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, después fue presidente, George Bush padre. Después fue presidente una sola vez, no fue reelecto, su hijo sí fue reelecto. Y pidió hablar con Belaúnde, y Belaúnde lo recibió en el local de la embajada, ahí en Libertadores, el Peter Camino me lo ha recordado esta mañana, y lo recibió en el local de Libertadores. Yo lo acompañé al presidente Belaúnde en ese momento, e inclusive salí afuera a recibirlo a George Bush, y entró,
Y le dijo, yo escuché que le dijo lo siguiente: presidente, le dijo, a usted lo aplauden, a usted se pasea por las calles de Buenos Aires y lo aplauden. Yo me paseo por las calles de Buenos Aires y la gente me hace así. Así. Entonces, él se sentía, evidentemente, o sentía él el apoyo del Perú, el agradecimiento de la Argentina al Perú y el malestar, por decirlo menos, del pueblo argentino hacia la actitud del gobierno americano. Este apoyo del Perú, Argentina, ¿qué significó? Que durante más de 20 años en el Perú no hubiese agregados militares, navales, aéreos ni policiales en Inglaterra ni en el Perú. Se cortó las relaciones con Inglaterra totalmente durante más de 20 años. En cambio, otros países que sí apoyaron a Inglaterra recibieron ayuda militar inglesa al día siguiente. Y eso es bueno decirlo. Entonces yo quisiera terminar con estas palabras del presidente Belaúnde cuando Alfonsín fue especialmente a Lima días antes, semanas antes que acabe el gobierno de Belaúnde del año 85. Un viaje especial que hizo para condecorarle, ponerle el collar de la Orden del General San Martín. Belaúnde le dijo a Alfonsín lo siguiente: decirle a vuestro pueblo, señor presidente Alfonsín, que he dejado que se me coloque este honroso collar con profunda humildad, recordando las venturas y desventuras de la Argentina y las nuestras, en que siempre estuvimos cerca, compartiendo el dolor, la alegría o la esperanza. Pero sobre todo, al recibir esta altísima distinción, siento que se reencarnan en mí las víctimas del Belgrano, que en mi propio pecho palpitante, en el de ellas, recibe la condecoración que yo hubiese querido imponer a cada uno de sus defensores de su patria, a quienes realmente corresponde y a quienes rindo en este momento mi más sentido homenaje. Os ruego, presidente Alfonsín, finalmente, llevar a los deudos, a las madres, a las viudas, a los huérfanos, la expresión de mi mayor afecto, de mi más hondo aprecio y convicción de que esta condecoración es un valor en custodia que llevo entregado por el más ilustre argentino a nombre de sus amados desaparecidos, heroicos defensores de su patria. Gloria eterna a los defensores de las Malvinas. Agradecemos la presencia del doctor Víctor Andrés García Belaúnde, escritor de este importante libro que va a marcar y que queda para la historia. En este caso, seguimos con un momento muy importante también. Invitamos a la senadora nacional, María Clara Vega, a que se ubique adelante del panel porque vamos a hacer entrega de las distinciones junto al diputado nacional Aldo Leiva. En primer lugar, en este caso, vamos a distinguir con este diploma de honor que reza en reconocimiento por su destacada labor, por el fortalecimiento de los lazos históricos de la hermandad entre la República Argentina y la República del Perú. Hace entrega del diploma de honor la senadora nacional Clara Vega a su excelencia embajador Enrique Vaca Narvaja. Invitamos ahora sí al doctor Víctor Andrés García Belaúnde y hará entrega del diploma el diputado Aldo Leiva. Seguidamente invitamos al licenciado Marcelo Javier
Perreta, representante en Argentina de la Asociación Bicentenario de Perú, quien fue el gestor para que hoy se pueda llevar a cabo la presentación de este libro en el Senado, entrega la senadora nacional Clara Vega. Antes de terminar, invitamos a todos los distinguidos adelante del panel, así hacemos una foto general y ya podemos ir dando por finalizar. Vamos a dejar abierto, luego de la foto hacemos una foto general, así después nos invitamos a todos ahí adelante del panel. Bien. El embajador ahí también de Perú en Argentina, que se acerque, así podemos tomar la foto general. Habilitamos al público en general, si quiere hacer alguna pregunta, si quedó alguna duda pendiente, la podemos hacer ahora. No se pueden levantar la mano, ahí le vamos a alcanzar el micrófono. Perfecto. Antes que nada, quiero decir que es un gran honor tenerlo entre nosotros. La Argentina tiene una deuda impagable con Perú, porque cuando estaba sola, el único país hermano que se jugó íntegramente con todo lo que implicaba jugarse en ese momento, en medio de grandes presiones, fue Perú. Yo pedí la palabra exclusivamente por el hecho de que yo estuve presente en todas las conversaciones que usted menciona. Yo estaba al lado del general Galtieri porque había sido convocado en 1981 a formar un equipo donde estaba el general Iglesias, un equipo que participó de todo esto y fui testigo de la primera conversación de Belaúnde, fue a las 10 de la noche del 1 de mayo, la segunda fue a las 12:32 del 1 de mayo. El general Galtieri en principio dijo lo que usted dice, es verdad, que tenía que analizar el tema, pero a las 2:47 de la mañana se dio orden de repliegue a la flota argentina, que estaba a 140 millas de la flota británica. Después de ese repliegue se hizo el análisis y se decidió aceptar la propuesta, y a las 15:45 el canciller Costa Méndez se comunicó con el doctor Belaúnde y le dijo que la Argentina estaba de acuerdo con la propuesta. El anuncio se iba a hacer 19 horas, al punto tal de que en la Argentina a las 6 de la tarde se anunció por los medios de comunicación, por Canal 13, y a las 7 menos cuarto llegó la orden de la desaparición del Belgrano. No se sabía qué había pasado, repito, yo estaba ahí, y esto hizo que no se tomara una decisión. Pero yo puedo decirle también que cuando se reúne la Junta, pese al hundimiento del Belgrano, decide aceptar. Esto está relatado en una entrevista que dio el brigadier Lamidoso antes de morir, que se llama La vigilia de la noche en que la paz había sido aceptada, publicada por el diario La Nación. Son 2 páginas muy importantes, pero el hecho concreto es que se aceptó la paz, se aceptó, al punto tal de que a las 7:30 se hacía el anuncio formal. Todo esto consta en documentos, parte están en la Comisión Rattenbach, los documentos oficiales, pero parte son borradores, de los cuales yo tengo copias en mi poder porque fui autorizado a tener, inclusive de puño y letra de Galtieri, cuando se presenta el proyecto de conversación telefónica aceptando la propuesta de paz. Él pone de su puño y letra en principio, las palabras en principio, porque el problema era que no era tan fácil decir que sí inmediatamente, pero a las 3 de la tarde se había dicho que sí. A las 7 llega la noticia del hundimiento del Belgrano. Al otro día está el impacto del hundimiento del Belgrano, que efectivamente queda atrás la propuesta de paz de Belaúnde, pese a la opinión
del amidoso, de que igual debía ser aceptada. Este es el primer punto que quería comentarle. El segundo punto es que el día 20 de mayo llegó un enviado del senador Jesse Helms, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se llamaba Clifford Kirchhoff, todavía vive y yo tengo frecuentes Zooms con él. Tiene mi edad, es bastante joven, digamos, tiene 72 años, así que es un hombre muy joven, y por lo menos para mí. Y con él tengo estos Zooms donde él reconoce que el general Haig no fue imparcial. Y acá viene el por qué no fue imparcial, porque cuando él presenta su propuesta el 28 de abril, introduce el tema de la autodeterminación, que para la Argentina era fatal, porque si se permitía una encuesta de opinión para determinar los deseos de los isleños, eso hubiera hecho que la Argentina se tuviera que ir. En cambio, la propuesta del presidente Belaúnde quita el tema de la autodeterminación. Por eso para la Argentina es la mejor propuesta que podía haber, porque no aparece la autodeterminación. Y también es verdad que el mismo general Haig habla con Belaúnde, porque el general Haig recibió una presión latinoamericana terrible después del ataque del 1 de mayo, que fue de una dureza tal que generó una gran reacción. Pero lo concreto es que ese 20 de mayo viene un enviado, como digo, del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que estaba enfrentado a Haig, de Jesse Helms, y él nos cuenta primero todo este tema de Haig y después nos dice que eran conscientes de que la Argentina había aceptado la propuesta de paz y de que Gran Bretaña estaba al tanto de la aceptación. Y la orden de hundir al Belgrano se da a las 12:45 hora británica, 13:45 hora británica, desde Chequers, en una reunión de la cual no constan actas y hay solamente 4 personas presentes. Se da la orden y, como estaba fuera de la zona de exclusión, el capitán del submarino pide que se la repitan 3 veces. Al final se la repiten y hunde al Belgrano. También se hunde la propuesta de paz del presidente Belaúnde. El último puntito. Todo esto está relatado en un libro que se llama El hundimiento del Belgrano. También el pedido de juicio político a Thatcher de un legislador inglés. Ahí están todas las reuniones, digamos, se entrevistó a Belaúnde, se habló con él. Lo que quería decirles nada más que este dato desde el punto de vista argentino, la Argentina aceptó. Y bueno, lamentablemente no prosperó por lo del Belgrano. Y vuelvo a repetirle, la deuda de la Argentina con el Perú es eterna e impagable, así que muchas gracias. Damos el lugar para 2 consultas o preguntas, el que quiera levantar la mano y así ya vamos finalizando. Por acá adelante, Mariana. Pedimos por favor breve para que... Breve. Sí. Buenas tardes a todos. Soy veterano de guerra, ex soldado también. Un honor estar en su presentación. Luego del hundimiento del Belgrano, Lima fue sede también de un encuentro muy importante, no gubernamental, pero sí de todos los partidos políticos que estaban proscriptos en la mayor parte de dictaduras que eran en América Latina. Yo soy director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Nuestra rectora estaba exiliada en México, la doctora Ana Jaramillo, y convocó a una serie de políticos que estaban, reitero, proscriptos en toda América Latina y se reunieron en Lima con la pretensión de pasar desde Lima a la Argentina. No fue autorizado porque muchos de esos dirigentes políticos estaban proscriptos. Y ahí el 18 de mayo se firmó la Declaración de Lima, así se la conoce, donde se presagian una serie de acontecimientos que luego ocurrirían. Por ejemplo, esa declaración afirma que dada la ostensible apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña, lo que ocurriría en el futuro sería el debilitamiento de los organismos interamericanos, comenzando por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y luego la OEA. Y efectivamente, eso que funcionó como presagio se cumplió, porque nunca más
los organismos interamericanos liderados por Estados Unidos tuvieron la misma importancia que antes de la guerra. Y en segundo lugar, presagiaba que ocurriría un proceso de integración al tomar conciencia los pueblos de América Latina de que evidentemente había que concretar la unidad. Y efectivamente, apenas 2 años después de la guerra, los presidentes Sarney y Alfonsín firman la Carta de Foz de Iguazú, que es de alguna manera la partida de nacimiento de lo que luego en el 90 sería el Mercosur, en el 2000 la Confederación Sudamericana de Naciones, en el 2011 la UNASUR y luego la CELAC. Proceso que, si bien tiene marchas y contramarchas, nosotros los argentinos entendemos como irreversibles porque no vamos a recuperar las Malvinas solos. Nosotros, los excombatientes, cuando fundamos la primera organización, allá por agosto de 1982, dijimos, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Esta reunión de hoy es ratificación de eso. Muchas gracias. Vamos con una más, si queda una más, si no damos para allá, Mariana. Ya vamos con la última y vamos finalizando. Pedimos brevedad en el momento de la consulta o del comentario. Buenas tardes y con una enorme satisfacción el título del ex congresista de Perú, lo felicito de todo corazón. Yo soy peruano, soy médico psiquiatra, recibido acá, pero a su vez soy el primer vicepresidente del Movimiento Sanmartiniano Nacional. Eso es como que me impulsa a hablar que la intervención peruana obedeció a un sentimiento profundo que tuvo un decreto. Ese decreto fue un 8 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas, cuando desembarcó nuestro general para libertar al Perú. Ese decreto dijo, no hemos venido en son de conquista, hemos venido a traerle la libertad a nuestros hermanos del Perú, tratadlo como a tales. Decreto sanmartiniano. Ese decreto sanmartiniano no solamente quedó allí, siguió, porque en 1879 tuvo su primera gran prueba de fuego la hermandad. En Arica hubo un gran argentino, don Roque Sáenz Peña, comandante en el ejército argentino y llegó a general de brigada en el ejército peruano. En Arica, en 1880, Roque Sáenz Peña fue herido, peleó por el Perú. Esa hermandad que en 1905, cuando se inaugura el movimiento a Bolognesi, el discurso de Roque Sáenz Peña comienza más o menos así. Mi coronel, vengo desde la lejana tierra de Buenos Aires, llego sin retardos, llego en la apoteosis de tu gloria. Traigo el saludo del pueblo argentino, que encontrará su eco hasta el Golfo de México. Y él fue, Roque Sáenz Peña, el que dirigió todas las manifestaciones de agradecimiento y patriotismo que se hizo al jefe, al coronel Bolognesi. Por supuesto que Arica fue la primera prueba a sangre y fuego de esa hermandad sanmartiniana. Hoy la hemos visto hace poco, en 1982, aquel 2 de abril, la hermandad argentino-peruana también respondió a sangre y fuego. Ahí estuvo el Perú presente. Como fue en el 79, no fue solamente Roque Sáenz Peña, porque cuando vino y era presidente acá, otro que peleó por el Perú, ¿quién fue? Su primer ministro de Roque Sáenz Peña, Indalecio Gómez. Hubieron 120 argentinos que murieron en el Perú, peleando en la guerra del 79 contra Chile y Gran Bretaña. Todas estas cosas quisiera elaborar en un solo grito hoy. El agradecimiento, porque hay mucha historia en esto. En el año 79, el embajador
el agregado militar acá era el coronel Marciano Rengifo Ruiz y se celebraban los 100 años de la guerra con Chile. Él no sabía lo que iba a pasar, pero convocó a todos los que habíamos salido de los colegios militarizados del Perú. Pedimos por favor brevedad Yo porque salí tenemos que terminar. Yo salí del colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, organizamos toda una hermandad realmente, y fue sanmartiniana. Y así llegamos, y hoy sí propondría que a esta también intervención de nuestro excongresista del Perú, García Belaúnde, decirlo al mundo: ¡viva la hermandad argentino-peruana! Inmortal. Muchas gracias. Antes de finalizar, queríamos agradecer y reiterar el agradecimiento en este caso a la Guardia de Honor del Regimiento Granaderos a Caballo, General San Martín, que nos estuvieron acompañando en el día de hoy. Agradecemos también la transmisión del Senado TV que nos acompañaron y por último también agradecer la presencia de todos ustedes y los invitamos a trasladarse al Salón de las Provincias en donde en este momento vamos a poder compartir entre todos un brindis de honor. Así que bueno, los invitamos de esta manera. Damos por finalizado la presentación del libro La intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas. Muchas gracias.